Bueno, a ver, de nuevo, este libro es muy interesante, ¿no? El libro del Levítico. Es un libro que si lo leemos, a veces algunas cosas nos van a hacer ruido, ¿no? Por la forma en que se escribía, por la cultura y demás. Pero aquí lo importante es quedarnos con el mensaje esencial que nos viene a traer el Levítico, ¿no? Gran parte de este libro se trata del culto, como ya se los he dicho, y también, obviamente, en todo lo que incumbía al sacerdote, porque si habla del culto, pues el sacerdocio va a ser algo importante en este libro. Y como que hay 4 temas principales que se hablan, ¿no? Está el primero, el tema de los sacrificios, ¿no? El tema del sacerdocio como consagración y separación de sus elegidos. Está el tema de la pureza ritual, ¿no? Que era una cualidad necesaria para poder celebrar el culto. Y luego está la ley de santidad, ¿no? Que habla más que nada sobre la calidad moral que se esperaba de los israelitas. Esto va a ser importante porque están rodeados de pueblos que no tienen ningún tipo de calidad moral, ¿no? Se habían desviado de la ley natural hasta tal punto en donde se ofrecían sacrificios de personas vivas, ¿no? En las demás culturas. Entonces, como que nos tenemos que situar en esa situación, ¿no? Como de decir, está rodeado de animalismo, ¿no? De bestialismos tremendos, en donde se tienen que regular ciertos comportamientos para que la persona, para que el ser humano esté más disponible para acoger a Dios, ¿sí? Entonces, esto es como lo que está en el fondo de todo esto. Espérense que tengo que mandar un mensaje que se me olvidó prender el horno y si no la comida no va a estar lista. Ok. Bueno, este libro es citado algunas veces en el Nuevo Testamento. Esto es importante por la relación del Antiguo y del Nuevo. Primero, es el libro que habla sobre este mandamiento principal que Jesús remite, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuando este maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Jesús, ¿qué responde? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Jesús responde con una pregunta. Le dice, ¿qué dicen las Escrituras? Y ahí sí el maestro de la ley responde, amarás. Dale, Lulu. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu y con todo tu corazón, no sé cómo es. Y al prójimo como vos mismo. Perfecto. Esa coletilla del prójimo como a ti mismo está en el libro del Levítico, ¿no? En el capítulo 19, en el versículo 18. Es el único lugar en donde aparece amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo retoma en el Nuevo Testamento. Mari, eso te quería preguntar, porque no era que él ponía como este nuevo mandamiento del amor. Yo pensé como que él agregaba quizá algo. O sea, ¿qué fue después entonces lo que cambia, digamos, a eso? ¿Quién puede decir cuál fue el vuelco que le dio? Jesús dice, ámense como ustedes mismos, ¿o qué dice? Como yo los amo. Okay. Sube el escalón. Ya no es como tú te amas a ti mismo, porque igual y tú te amas terrible a ti mismo. No, aquí te voy a poner yo un ejemplo. Ámense como yo los he amado. Así es como tienen que amar. Y por lo tanto te tienes que amar a ti así y al otro así. O sea, aplican los dos. No es que la ámense, ama al prójimo como a ti mismo queda suprimido. No. De hecho, no. De hecho, lo eleva a su plenitud. Es decir, bueno, la medida del amor, el amor que
Cristo nos ha tenido, ¿no? Y a esa medida tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, tengo que amar al prójimo como Cristo lo amó y también me tengo que amar a mí misma como Cristo me amó. ¿Sí? Y luego también en la carta a los hebreos, que es la última carta que se le atribuye a San Pablo, evoca el tema de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para hacer resaltar la figura de Jesucristo. Yo les había dicho que todos los sacrificios que vamos a ver aquí encuentran su plenitud en el sacrificio eucarístico de Cristo. ¿Sí? Entonces, habíamos visto ya el capítulo 1 con el tema de los holocaustos, ¿no? El sacrificio completo, entero, en donde no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega, se quema todo. ¿Sí? Luego habíamos empezado a hablar sobre el segundo tipo de sacrificio que se llama oblación vegetal, que está en el capítulo 2 de Levítico. ¿Y a qué se refiere esta oblación vegetal? Bueno, que no se ofrece ningún tipo de animal, sino que se ofrece harina o algún tipo de alimento de la tierra, ¿sí? Y no de animales. Y esta oblación, ¿por qué se hacía? Era una ofrenda que se hacía a Dios para mantener sus favores, como para mantenerlo contento. Recuérdense de nuevo, esto no era algo que Dios habla al modo humano, ¿no? Y los seres humanos a veces creemos que necesitamos hacer algo para mantener a Dios. En el fondo, ese sacrificio es para nosotros mismos. ¿Por qué? ¿A quién ayuda más la oración? ¿A Dios o a mí? El que yo rece, el yo orar, ¿a quién ayuda más? ¿Le estoy haciendo un favor a Dios al orar? ¿Le sumo algo a Dios cuando yo oro? No le sumo nada. Él está completo, está pleno. Quien me ayuda es a mí, a recordarme quién soy, a entrar en contacto conmigo mismo y con Dios y volver a recentrarme. ¿Sí? Entonces, en el fondo, mantener los favores de Dios, en realidad era como para mantener nosotros la conciencia de que Dios está haciendo favores. Para mantener nosotros el agradecimiento y la conciencia. Porque ¿qué pasa si nunca agradezco? Doy todo por sentado, ¿no? Pasa mucho en el ámbito familiar. Hasta que salen de casa, salimos y nos damos cuenta de todo lo que hacían nuestros padres. Tipo, esto es todo lo que hacían, ¿no? Como que te das cuenta. El otro día hablamos con un chico que está viviendo solo y dice, nunca me he dado cuenta de todo lo que hacían mis papás por mí, ¿no? ¿Qué pasa? Esperemos que con Dios no nos pase eso, ¿no? Que Dios no tengamos que salir de la casa de Dios, que a veces nos pasa como el hijo pródigo, que tenemos que salir de la casa de Dios para darnos cuenta qué bien estamos en la casa del Padre. Bueno, mantener los favores en realidad en el fondo es para que mantengamos la conciencia de estar recibiendo constantemente favores de Dios. ¿Sí? Y esta oblación vegetal es como súper fuerte, porque en el fondo, hablábamos la otra vez, que en Cristo quedan unificados todos los sacrificios. ¿Y la Eucaristía qué es? Oblación vegetal. Es una oblación vegetal. Es harina que se ofrece y que esa harina se presta para recibir a Cristo. ¿Sí? Es muy fuerte. Bueno, en el capítulo 3, otro tipo de sacrificio era el sacrificio de comunión. ¿Y aquí en qué consistía? Consistía en que se tomaba una parte de un animal, y se tomaban partes. Una parte se ofrecía y se quemaba en el altar como la alabanza y acción de gracias a Dios. Y esto era lo que se ofrecía a Dios, y el resto, o sea, la carne, las grasas eran las que se quemaban y la carne era la que se mantenía para compartir con los sacerdotes y con la familia del oferente, para generar comunión entre todos. ¿Sí? La finalidad de este sacrificio era ofrecer
una alabanza y una acción de gracias a Dios. Pero también a veces servía para acompañar un voto. Es decir, yo quería hacer un voto a Dios, entonces hacía un sacrificio de comunión. O también como una ofrenda espontánea, yo quería simplemente ofrecer algo espontáneamente a Dios. Este sacrificio de comunión, en donde una parte es entregada a Dios y otra parte es para ser consumida por el oferente y los sacerdotes, de hecho de ahí también el sacerdote se alimentaba. Recuérdense que el sacerdote estaba dedicado a todo lo sagrado y no trabajaban, no tenían tierra, por lo tanto vivían de aquello que le ofrecían las demás tribus, ¿sí? Y ahora, qué curioso, se llama de comunión porque de alguna manera es compartir la mesa con Dios, porque una parte la ingiere Dios, te la quema, y la otra la comemos nosotros, ¿no? Este sacrificio es muy visual de la Eucaristía, ¿sí? Muy visual. La Eucaristía, ¿qué vamos a decir? Vamos a comulgar, ¿no? Voy a entrar en comunión, pero la Eucaristía es tanto más que esto, porque Dios no solo comparte la mesa con nosotros, sino que se ofrece a sí mismo como alimento para entrar en comunión con Él. Entonces no se queda nada más como quien comparte la mesa, ofrece un banquete, sino que se ofrece a sí mismo como banquete. Y por eso se le dice que Cristo es sacerdote, es víctima y es altar, ¿no? Sacerdote, víctima, sacerdote, porque Cristo es el que celebra la misa. En el momento en que el sacerdote se pone la casulla tiene la finalidad de esconder al sacerdote, porque quien celebra la misa es Cristo. Y por eso cuando entra el sacerdote en la iglesia nos ponemos de pie, no porque le hacemos una ovación al sacerdote, sino porque Cristo mismo está en la persona del sacerdote. Cristo es el que celebra la misa en la persona del sacerdote, ¿sí? Pero es Cristo quien la celebra. Luego es Cristo el lugar en donde la Eucaristía se ofrece, ¿no? Él es el lugar y Él es la víctima. Él no es todo en la Eucaristía, no es todo. Y luego tenemos un cuarto sacrificio, que es el del capítulo 4, que se llama sacrificio por el pecado, o sacrificio se llamaba de reparación o expiatorio, ¿no? Sacrificio por el pecado. Esto, recuérdense que en esa época no existía la redención del pecado. Esto era para pecados inadvertidos, lo cual hoy en día no se llamaría pecado, porque si no hubo pleno consentimiento y pleno conocimiento no se considera pecado. En aquella época sí, es decir, si yo iba caminando por la calle y sin querer tropezaba a alguien y lo hacía caerse por un barranco y se mataba, cosa que hoy no sería pecado porque fue involuntario, en esa época existía lo que se llamaba pecados por inadvertencia o pecado involuntario. Y estos sacrificios eran ofrecidos por esto, ¿no? Se presentaban cuando se cometía una culpa legal involuntaria contra Dios o contra el prójimo. Esto, como un signo como muy claro de este sacrificio, era derramar la sangre de la víctima sobre el altar. De nuevo, con su sangre Cristo nos ha redimido. Su sangre se derrama para redimirnos. Esto es clave para comprender luego el por qué Cristo derrama sangre, su sangre. Porque comprendemos que en esa época, se está enmarcando con una cultura en donde la sangre derramada sobre el altar era símbolo de la redención del pecado. ¿Sí? Estos dos sacrificios, ¿no? Que en realidad es uno solo, el de reparación y expiatorio, uno es por el pecado, que es el que se habla en este capítulo 4, estos dos sacrificios parece que solo pertenecían al culto israelita. No existe ninguna documentación en donde exista este tipo de sacrificio en otros pueblos antiguos. El tema del pecado y del perdón ha sido algo siempre muy presente. De hecho, el tema del perdón
es algo muy propio de la cultura judeocristiana. En las demás culturas, lo normal es, ante una transgresión, ante un mal, tú no perdonas, tú te vengas, porque es justicia. La justicia legal es clarísima, tipo, tú no perdonas a quien te mata a alguien conocido. Tú no perdonas, la justicia es que vaya a la cárcel. Tiene que haber justicia. Bueno, en la cultura judeocristiana se empieza desde tiempos remotos a hacer este proceso de comprensión de lo que era el perdón. Y no solo de Dios al hombre, sino del hombre al hombre. ¿Sí? No era solo algo que era como que propio de la divinidad, sino que también era una invitación al hombre a acoger esta característica tan propia que era el poder perdonar. Este sacrificio era por pecados pequeños. Recuérdense que los pecados mayores no era posible redimirlos, no existía aún la redención. Recuérdense que en la época de Jesús, cuando Jesús decía, tus pecados quedan perdonados, ¿qué pensaban los judíos en su interior? ¿Se acuerdan? Que solo Dios podía perdonar. Exactamente. Que era algo reservado únicamente a la divinidad. Incluso si tú habías pecado contra mí, yo no te podía perdonar. No me correspondía a mí hacerlo. No podía yo hacerlo. Yo no te podía quitar esa culpa, ese pecado. No existía eso. Es con Cristo esto empieza. Pero esto ya viene con una preparación previa, con rituales. ¿Por qué? Porque Dios va preparando a su pueblo. Esto es muy importante. El Antiguo Testamento es Dios preparando a su pueblo. Punto. Es una preparación continua. Mari. Sí. ¿Dónde me quedé? En la redención. Cuando dijiste el Antiguo Testamento es Dios preparando a su pueblo, algo así. Creo que ahí. Se me cortó a mí ahora, no te entendí, Mica. ¿Cuándo qué? Cuando dijiste que el Antiguo Testamento era Dios preparando a su pueblo. Va, ok. No se escuchó nada de la parte del sacrificio por el pecado, aunque no perdona mucho. Ok, aunque no perdona gran cosa, por lo menos está haciendo consciente al pueblo de que hay ciertos sacrificios que pueden perdonar ciertos pecados. Entonces, esto le va a ser más fácil después asumir poco a poco al pueblo la posibilidad de que un gran sacrificio infinito, como lo es el de Dios mismo en la cruz, pueda perdonar infinidad de pecados. Entonces, de nuevo, Dios prepara el pueblo. Mari, ¿qué dijiste con los pecados grandes? O sea, los veniales como que se restauraban con estos sacrificios, pero los grandes, ¿qué tenían que hacer? Sí, lo revuelvo. Y te volviste a congelar. A ver. Bueno, si no me... Sí, no, ahí sí devolvió. ¿Ya? Ok. Sí. Que en esa época, Lulu, los pecados grandes no se podían perdonar. O sea, el perdón era la muerte. Tenías que morir ante un pecado grande. La muerte Acordando un física. montón, ¿verdad? Déjame ver si me puedo conectar a ese celular. ¿Se me cortó? Sí, perfecto. Bueno, decía que los pecados como mayores, grandes, no era posible perdonarlos. O sea, cuando se cometía un pecado mayor, ¿qué pasaba? La persona merecía la muerte. No había mucho más para hacer. Esta es la gran preparación que Dios va a ir haciendo a través del Antiguo Testamento para hacerle comprender al pueblo de a poco que es posible el perdón de los pecados.
¿no? Pero primero tiene que hacerlos atravesar por una experiencia profunda de su amor, para que este perdón de los pecados no sea un plan, bueno, como Dios me perdona todo, chao, sino como una experiencia verdadera de amor, en donde Dios me perdona todo. Eso me tiene que conmover, no me tiene que hacer como indiferente y decir, qué bueno, buenísimo, puedo hacer desastres porque Dios me perdona, ¿no? Sino un comprender el amor de Dios, un confiar en su plan y decir, no quiero hacer nada que le pueda herir porque sé que en el fondo me hiero a mí mismo, ¿no? Como que en el fondo no es lo que le haga yo a él. A él le hiere, es como un papá que le duele cuando su hijo se hace daño, ¿no? Incluso yo creo que hay papás que preferirían que le pase algo a ellos antes de que le pase algo a su hijo. Pues es lo mismo con Dios Padre. Todos los mandamientos, todas las leyes que nos da es para cuidarnos, porque nos ama, ¿no? Pero bueno, esto, como les dije, es algo muy propio de la cultura judeo, bueno, en este momento de la israelita, ¿no? No era nada común en las demás. Luego el capítulo 5 nos habla sobre el pecado, los pecados que son perdonables y los sacrificios de reparación, ¿no? Hay muy pocos pecados que son perdonables y se definen algunos sacrificios para poder reparar, ¿no? Para restablecer o compensar el mal cometido. Estos van a ser pocos, ¿no? Pero en el fondo prefigura de algún modo la confesión. Si vemos y nos metemos en el capítulo, dice, leo unas partes, ¿no? En el versículo 3, el capítulo 5, dice, cuando uno se da cuenta que ha hecho algo mal, incurre en culpa. Es decir, cuando hay plena conciencia. Cuando yo me doy cuenta que no estoy haciendo algo que está bueno, ahí es donde hay culpa. Si no, no hay culpa, ¿no? La típica de, no sé, la pregunta típica, bueno, pero si esta persona no sabía, bueno, no hay culpa, está. Es que fue sin querer o era ignorante, pobrecito, sí, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Dios ya dijo que ahí no hay culpa, ¿no? Somos nosotros los que a veces interpretamos la ley de una manera y creemos que la iglesia es súper tajante y cortante y no es así, ¿no? Cuando hay conciencia de estar haciendo un mal, es que incurrimos en culpa. Luego más adelante, en el versículo 5 dice, en estos casos confesará su pecado. Ahí está claramente una prefiguración de la confesión. Y presentará al Señor como reparación lo que sería ahora nuestra penitencia, ¿sí? X cosa, ¿no? Animales. Y más adelante dice, si no le alcanza para una res menor, presentará al Señor como reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones, una de las aves como sacrificio expiatorio y otra en holocausto, ¿no? Estas ofrendas, si bien eran similares a cuando tú tenías que rescatar a tu primogénito, no se ofrecía por la misma razón. Aquí vemos que un sacrificio puede ser igual en forma, pero no en fondo, ¿sí? La materia puede ser similar, pero el porqué, la intención puede ser diversa. ¿Sí? Bueno, el capítulo 6 y 7 nos habla sobre el tema de las funciones y derechos del sacerdote. Esto es importante. El sacerdocio en esa época, vemos que en Egipto estaban estos sacerdotes magos, que eran los que hacían todo esto, los milagros similares a Moisés. Bueno, en esa época ya existían sacerdotes de otras cultos, pero ¿qué eran estos sacerdotes? En el fondo eran funcionarios del culto, es decir, eran administradores de los bienes del santuario, eran personas que ese era su trabajo, era una labor. O sea, yo me metía a sacerdote como un trabajo, como me metía a médico, ¿sí? En el caso de Israel, el sacerdocio nace como una institución de origen divino. Es Dios quien asigna a un sacerdote para que se encargue del culto. Por lo tanto, es muy distinto. Por eso, no está bien que una persona entre a ser sacerdote
porque en realidad quiere hacer carrera de sacerdote. ¿Sí? Y esto les podrá escandalizar, pero esto existe. Hay gente que entra para hacer carrera, ¿no? Porque va a ser mantenido y va a estar seguro de que no va a quedar en la calle. Y por eso tienen que pasar por un proceso de discernimiento importante. Y esto puede suceder, por ejemplo, en vocaciones que provengan de estratos sociales económicos bajos o de situaciones de país en donde estén en conflicto, en guerra o en demás. O sea, por ejemplo, pueden surgir, no sé, sacerdotes venezolanos porque están en una situación que quieren salir de ahí, y bueno, esto hay que discernirlo, ¿no? Porque obviamente no es la finalidad. Pero en otros cultos esto está bien, ¿sí? Es una carrera más. Para nosotros es inconcebible, pero por nuestra cultura y porque sabemos que el sacerdocio nace como institución de origen divino. Por eso el elemento esencial para una consagración es el llamado, no mis ganas. Yo puedo querer ser sacerdote, muy bien, pero no se trata de tus ganas. De hecho, muchas veces no hay ganas. Luego uno descubre que en lo más íntimo de uno sí hay un deseo. Pero entonces esto es muy importante, ¿no? En Israel, el tema de la institución divina del sacerdocio, ¿sí? Y en el fondo el término bíblico para designar a los sacerdotes se dice Cohen, con H y con K, y significa al que está ante Dios para servirle, ¿no? El que está ante Dios para servirle, está delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los sacerdotes? Deben estar al servicio del pueblo en el santuario. Ellos tienen que vivir en el santuario. Tienen que servir a todo el pueblo de Dios en el santuario, ofreciendo los sacrificios que quiere el pueblo de Dios, a ofrecerle a Dios, pues ellos tienen que estar ahí. Ahora, no pueden hacer las actividades que hacen los demás. Ellos no tendrán terrenos, no tendrán tierras, y esto es muy fuerte. De hecho, hay toda una reflexión muy linda de Benedicto XVI sobre estos capítulos, que habla, justamente aquí habla, y más adelante, que cuando en la tierra prometida se dividen los lotes, ¿no? Los pedazos de tierra, que son lotes, para las tribus, la tribu de Leví no recibe lote. ¿Por qué? ¿Alguien sabe el Salmo 15 o 16? El Señor es el lote de mi heredad, ¿no? ¿Y quiere decir esto? Que el lote, que era la tierra, que era la bendición, para los levitas era Dios mismo. No era un pedazo de tierra, era Dios mismo, el lote de su heredad. Ellos estarán en el santuario y por esto mismo tienen derecho a alimentarse de las ofrendas de los demás, porque no tienen otro modo de subsistir. Su modo de subsistir es gracias a los demás, que en cierta forma tienen un trocito del lote que le hubiese tocado a Leví, ¿no? A la tierra que ellos no tienen. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, por ejemplo, mantener encendido el fuego del altar, estar ofreciendo los sacrificios, y va a indicar más o menos qué tienen que estar haciendo los sacerdotes en todo el tiempo, en todo momento. Dios elige la tribu de Leví para el servicio de la morada, pero hay 3 clases de levitas, y esto es importante porque en el Nuevo Testamento vamos a ver que existen tipos de levitas, ¿no? Y como que no entendemos bien. Hay 3 tipos de levitas, uno para cada hijo de Leví, ¿sí? La familia del clan de Kehat, que es uno de los... Son 3 hijos, da igual los nombres. Está Gersón, Kehat y Merari. Uno de esos hijos, que en el fondo es la de Aarón, de ahí van a ser Aarón, quienes están designados por Dios para un servicio especial. Él específicamente sacerdotal, ¿no? Ellos tienen el encargo de ofrecer el culto sacrificial a Yahvé, es decir, literalmente el sacrificio.
ellos, de hecho, son los que una vez al año van a entrar en el Santo Santorum, en la fecha del Yom Kippur. Ahora les voy a explicar qué es eso. Entre los sacerdotes, y había luego otros dos tipos de levitas que no eran sumos sacerdotes ni sacerdotes, eran personas que cuidaban, que limpiaban el templo, que se dedicaban a otras cosas dentro del templo, ¿sí? Era como por decir el sacerdote y el diácono, y el sacristán, por llamarlo de alguna manera. El sacristán, nada, te cuida la sacristía, te tiene todos los vasos sagrados, sirve para que se ponga la misa, luego el sacerdote que literalmente celebra la misa, y el diácono que tiene algunas funciones del ministerio sagrado, pero no puede celebrar la misa, por ejemplo, ¿no? Esto es como para que entiendan las diferencias de clases de los levitas. Los sumos sacerdotes llevaban vestiduras especiales, ¿no? Se les distinguía por sus vestiduras, y ellos lo que podían entrar una vez al año a el Santo Santorum, el día de la expiación, que lo vamos a explicar en Levítico 16, que es el día de la expiación, es el Yom Kippur. Los demás descendientes de Leví, eso, formaban estas clases otras clases de levitas, donde eran consagrados y se dedicaban al servicio del culto, como por ejemplo transportar los objetos de la morada, custodiaban los objetos, los cuidaban ellos, o sea, no todo el mundo podía tocar, no sé, el arca de la alianza con los varales y transportarla. Recuérdense que estamos en el desierto, estamos transportando toda la tienda, ¿no? Y vivían el servicio al santuario. Ellos eran mediadores entre Dios y el pueblo, y por esto se les exigía una santidad más elevada, y por esto es tan importante rezar por los sacerdotes, porque efectivamente tienen más responsabilidad, porque saben más, están más cerca de Dios, y no por esto dejan de ser tan humanos como lo somos nosotros, pero sí se espera de ellos algo mucho más. Y sabemos que esta época en la iglesia es una época que el demonio está atacando mucho a los sacerdotes, y en general pues es un tema muy complejo, ¿no? Ahora a nivel de iglesia. Entonces, nada, para que recemos, no solo nos asustemos, sino que recemos. En el capítulo 8, Moisés realiza el ritual de investidura del sacerdote, de Aarón y de sus hijos, por medio de un ritual concreto. Esto que hace Moisés es a modo de un primer obispo, ¿no? Porque el obispo es el único que puede consagrar a otros sacerdotes. Entonces, este Moisés actúa como una prefiguración de un primer obispo. En el capítulo 9... Perdón, María, una pregunta. ¿Es solo el primer hijo o todos los hijos? Todos, los hijos de Aarón, todos, es toda la cadena de Aarón. Okay. ¿Sí? Los que no, es que de la tribu de Leví existían varios hijos con sus descendientes, pues solo los de Aarón van a ser los sacerdotes. Los demás, que son también de la tribu de Leví, no van a ser sacerdotes, sino que ¿Pero por qué? Perdón, Mari, ¿pero todos recibieron el llamado de Dios? ¿Todos los hijos de Aarón recibieron el llamado de Dios o es por herencia? Bueno, a ver, ahí, clave. Ahí es un tema de reciben el llamado de Dios no como ahorita conocemos, no en su oración interior, sino porque Dios designó a la tribu de Aarón para ser sacerdote. En ese sentido, si tú naciste en la tribu de Aarón, has sido llamado porque Dios designó a la tribu de Aarón. Es diverso a lo que conocemos ahora, que es un llamado personal, ¿sí? Pero de nuevo, esto es una función preparatoria, ¿sí? El tema es que el sacerdocio viene de un origen divino, indistintamente si esto fue, mira, toda esta tribu, o si es a ti personal, pero el origen es divino y no de mi iniciativa, la iniciativa viene de Dios. Y esto es lo que se mantiene tanto en ese momento como ahora. Quizás la forma es diversa, pero como el fondo es el mismo. Dios es el que tiene la iniciativa en el sacerdocio, ¿sí? Esto es como lo clave con lo que nos tendremos que quedar. Sería la tribu de Aarón, que son todos levitas esos. Claro. ¿Sí? De la tribu de Leví están Aarón y sus hijos, esos serían los sacerdotes, y hay otros que están ahí, que todos van a ser levitas, pero no todos van a ser sacerdotes.
y los levitas se encargan del culto solo que en diferentes tareas, pues por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno. Luego en el capítulo 9 se estrena ya el santuario y Aarón se estrena como sacerdote ofreciendo un sacrificio y un holocausto, ¿sí? Moisés y Aarón en este caso entran juntos en la tienda del encuentro y cuando salen ambos bendicen al pueblo. Esto es un cambio radical porque hasta el momento solo Moisés era esta referencia, ¿no? Ahora se suma Aarón, ¿sí? Y en ese momento de la tienda del encuentro sale un fuego que abraza la ofrenda, ¿sí? Bien, el capítulo 10 es un capítulo un poco controversial, así que voy a tratar de explicarlo bien. Porque Nadab y Abiú, que son dos hijos de Aarón, ¿qué ocurre? Que ellos deciden que quisieron ofrecerle a Dios en otro momento un sacrificio. Y no en el momento cuando Dios había indicado. ¿Y qué pasa? Pues en el fondo ellos no respetan las indicaciones de Dios y se creen dueños de su sacerdocio. Se creen que ellos han sido esos sacerdotes y son dueños del ritual. Y por lo tanto creen que ellos pueden hacer lo que quieran en el momento que quieran. Cuando en el fondo ellos son servidores de Dios. Ellos son servidores del pueblo. Ellos no son dueños del ritual. Ambos, ¿qué hicieron? Fueron a ofrecer un fuego profano. Es decir, ¿por qué? Porque es un fuego un incienso que Dios no ha pedido. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que ellos se acercan a Dios cuando no deben acercarse y por lo tanto, ¿qué es lo que no hacen? ¿Qué es clave? Obedecer. Exacto. Si tuviésemos que decir que Cristo nos salvó mediante podríamos poner sacrificio, amor, sangre, obediencia. ¿Por qué nos salvó? ¿Cuál de esas? Obedecer al Padre, ¿no? Todas. Debe ser. Cristo nos salva por su obediencia. Un sacerdote nos decía, ¿cómo resumimos en una palabra cristología? La cristología entera con una palabra, obediencia. Pero nosotros tenemos que purificar mucho esa palabra, porque la obediencia tiene una connotación tan negativa para nosotros, tan de sometimiento, tan represora, tan de dictadura, cuando es todo lo contrario. La obediencia, y yo remarco mucho en esto porque para mí ha sido también un proceso, el audire, abrir el oído. Y abre el oído quien confía que las palabras que le van a ser dichas son palabras buenas para uno. Leemos en la carta a los Hebreos que Cristo, entre lágrimas y gritos, aprendió a obedecer. Hay algo en nuestro ser que clama por autonomía e independencia, aunque es todo lo contrario a nuestro ser. Porque si hay algo que no somos y nunca seremos, es independiente. Curiosamente, el otro día descubrí, creo que ya se los dije, pero que la palabra independencia no aparece en ningún momento en toda la Sagrada Escritura. No era un término judío acuñado, no existía la independencia, porque se sabía que era algo incoherente con nuestro ser. No somos independientes. Somos profundamente dependientes. No podemos darnos vida. Yo no me puedo sostener la respiración ni un segundo más. O a mí me es dado la vida, la existencia, o no existo. Así de sencillo, no existo. Yo no me puedo sostener en la existencia. Ni Disney congelándose. No se puede sostener en la existencia.
en el fondo, ¿cuál es el sentido de este paso? Bueno, ¿qué pasa al final? Lo trágico es que aquí, en ese momento en donde ellos van a ofrecer el incienso, cae un rayo del cielo y los quema los dos y mueren en ese instante, ¿no? Recordemos el sentido de este pasaje. El sentido. Recuérdense que esta vida es temporal. Todos vamos a morir, ¿no? Hay que de nuevo purificar también nuestra mirada sobre la muerte. La muerte no es el peor mal del hombre. No es el peor mal del hombre. Todos vamos a morir, sin excepción. Todos vamos a morir. O sea, no hay manera que salgamos de esa. Por lo tanto, no puede ser el mayor mal. Porque esta vida es temporal. Entonces, aunque nos parezca un castigo terrible matarlos, de repente los salvó a tiempo porque qué atrocidad más iban a hacer. El tema es aquí, el sentido. De nuevo, no quedarnos con la imagen de que les cayó un rayo y los mató, aunque sea muy impresionante esa imagen, sino el sentido de esto. El hombre no puede decidir su relación con Dios. Y esto nos va a sonar durísimo en una época de autonomía en donde yo decido todo. Yo decido qué me hace feliz, yo decido mi camino, yo soy libre y tal y cual. Me suena muy duro. Que Dios es quien establece la relación de los hombres con Dios. Por eso no vale el cristianismo a la carta. Bueno, sí, Cristo sí, la iglesia no, la Eucaristía sí, la confesión no me gusta porque yo me confieso con Dios y yo quiero todos los beneficios pero no quiero nada. Como, no se vale eso, porque en el fondo es una fe inmadura, en donde yo elijo con el dedo como si fuese el menú de niños. No es un menú de niños. Mari, Dios no depende, muy entre comillas, pero no depende también como de nuestra libertad y de dejarlo a nosotros ser en nosotros. O sea, está bien que Él establece nuestra relación, pero en la medida en que nosotros lo dejamos que establezca también. Totalmente. A ver, Dios establece la relación y nosotros podemos no obedecer, podemos no hacerlo. Ahora, lo que sabemos es que no nos vamos a embarcar por el camino de la felicidad, por un camino contrario al de Dios. A ver, todo esto tiene todas sus matizaciones, ¿no? Yo a veces en estas clases soy como muy tajante, pero tiene sus matizaciones, por supuesto. Porque, ¿en qué sentido tiene sus matizaciones? En que la persona puede que no conozca, en que Dios es misericordioso y nos salva, va a intentar salvarnos siempre y lo que Él quiere es que seamos felices, pero Él es muy claro, o sea, Él es muy claro, y en nuestro ser, si somos capaces de acallarnos nuestros caprichos, nuestros gustos, si somos capaces de silenciar y realmente abrirnos, nos damos cuenta que nuestro corazón vibra en lo más hondo con aquello que es la voluntad de Dios. Pero pasa que tenemos el pecado original, y es que dígame quién no ha experimentado el pecado original en su ser, cuando sabemos que por ahí es algo bueno para mí, yo por punto no quiero. Y eso no se puede llamar otra cosa que pecado original. O sea, ¿qué necedad? ¿Por qué quiero otra cosa que no es lo mejor? ¿Por qué quiero otra cosa que no es lo mejor? ¿Por qué me parece apetecible? Cuando ya de hecho lo he probado y no me ha ido bien por ahí. ¿Por qué me sigue pareciendo apetecible? Quizá, Mari, pero quizás es porque no estamos convencidos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Como que quizás por falta de fe, ¿no? Sí, a ver, siempre la raíz de todo pecado es la desconfianza, ¿sí? La raíz profunda es la desconfianza. De no creer que su plan, de creer que quizás mi plan es mejor. ¿Qué tal si en realidad no es tan buena onda y lo que quiere es que yo tropiece? ¿No? En el fondo siempre es la desconfianza, siempre, sistemáticamente. Por eso Santa Teresita es doctora de la Iglesia.
porque nos ayuda a comprender lo que es el camino de la confianza. El camino de que la metí la pata hasta el fondo y puedo ir con sencillez delante de Dios y decir, Señor, y confiar que su misericordia es mayor que mi pecado. Cosa que no hizo, por ejemplo, Judas, no hizo, por ejemplo, Lutero. Lutero no confió en la misericordia de Dios. Y ese fue su mayor pecado, no separar a la iglesia, que también terrible, porque la iglesia estamos llamados a ser uno. Entonces, ser factor de división es algo en donde tenemos que tener muy ojo, ¿no? Cuando yo estoy defendiendo la verdad, pero a causa de la defensa de la verdad yo estoy dividiendo, ojo. Eso no, cuando yo lo defiendo, y lo digo por experiencia propia, que a mí me pasa mucho, soy muy apasionada, pero cuando genera división, cuando genera separación, cuando no hay amor y caridad en esa verdad, no es tan verdadera. Cuando yo simplemente te la quiero embutir porque es verdad, a esa verdad le falta. Fíjense que Jesús, y por eso hice la pregunta al inicio, ¿qué dice Jesús cuando le pregunta cuál es el mandamiento mayor? Él no contesta, él hace otra pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Cuando le preguntan y llegan dos hermanos y le dicen, mira que la herencia, ¿a quién le toca? ¿Qué responde Jesús? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Donde llegan dos, no, que mi papá se murió, no me acuerdo bien, pero hay que dividirnos la herencia y nos debería tocar igual partes, qué sé yo, rollos. ¿Qué dice Jesús? Le dice, no, mira, sí, fíjense, 50% y 50%. ¿Qué les dice? ¿Quién me ha nombrado juez de estas cosas? Como que siempre trasciende, ¿no? Casi todas las preguntas que le hacen, él responde con preguntas. Así nunca responde directamente A, B y C, como queremos a veces. A, B y C. Ya, listo. Entonces, A, tic, B, tic, C, tic. No, ningún tic, no hay tics. ¿Qué dice? Bueno, Señor, muéstranos la verdad. ¿Y qué les dice? Vengan, pónganse en camino. Vengan conmigo, pónganse en camino. Y de camino verán. Viéndome a mí cómo vivo, cómo trato a los demás, cómo interactúo. No dice, mira, siéntense aquí, fíjense, anoten 1, 2, 3, 4. No, nada más lejano a Jesús. No hace eso. ¿Y cuántas veces queremos nosotros hacer eso? Hoy, desde México me pidieron una clase de apologética, ¿no? Y creen que yo me voy a sentar a decir, bueno, el aborto, ¿qué dice la iglesia del aborto? No voy a decir nada de eso. Porque queremos tenerlo todo bien atado, controlado, ¿no? Queremos tener la verdad atada, a luego embutírsela al otro. O ya, no. Y todos tenemos esta tentación, yo la primera. Pero no, ese no fue el camino de Jesús, nada más lejos a su camino. Su camino fue ponernos en camino, ¿no? Yo no voy a tener las respuestas de todo, pero yo sé con quién voy. Eso sí, yo sé con quién voy. Y de camino, pues mira, mostrando. En el fondo, que nos vuelve a recordar este pasaje, Yahvé, ¿no? Yo soy el que soy. Es decir, Él es el que es y nosotros somos lo que no somos. Solo somos en función de Él, que es el ser, de quien nos da el ser. De nuevo, esto es contracultural, ¿no? En un mundo en donde el hombre se erige como referencia absoluta, en donde empieza a existir lo que se llama el transhumanismo, en donde yo me puedo poner un chip aquí en la cabeza que me esté mandando señales a mi cerebro todo el día y yo esté en una situación placentera todo el día. Donde se inhiba, a modo de la película de The Giver, todas mis emociones negativas. Lo que no sabemos es que al inhibir una emoción negativa también me inhibe las positivas.
Y además, las emociones no son ni positivas ni negativas, todas son buenas en sí mismas, ¿no? Porque me vienen a decir algo, me vienen a traer mensajes. Pero bueno, yo soy el que soy, él es el que es, y nosotros somos los que no somos. Somos en función de él. Nadie de aquí se dio la existencia, nadie le preguntaron si quería existir. Nadie se dio la libertad, sí somos libres, pero nuestra libertad es condicionada, es limitada, porque no somos nosotros la fuente de la libertad, ni somos la fuente de la vida ni de la existencia. Ojo, esto se lo digo a todos católicos comprometidos que tengo adelante, habría que hablarlo de otra manera pedagógica cuando tenemos delante a personas de otra procedencia, ¿sí? Solo para matizar eso. Bueno, eso con este capítulo. En este capítulo hay alguna duda. Me acuerdo cuando lo estudié, fueron como 500 dudas los seminaristas histéricos de cómo lo quemó. ¿Quedó claro? Bueno. En el capítulo, a partir del capítulo 11 al 15, vienen todas las leyes de pureza, ¿no? Que ya les había dicho que al definir impureza no es sinónimo de pecaminosidad, sino que es un estado en el que no puedo acercarme al santuario a ofrecer sacrificios, ¿no? En ese estado no puedo entrar, no estoy apto, ¿sí? Pero no es pecado. Entonces, en el capítulo 11 habla de todo el tema de los animales, ¿no? Y lo primero que designa Dios es que hay una clase de animales que son puros, es decir, que son aptos para los holocaustos y se pueden comer, y otra clase de animales que son impuros, es decir, que no son aptos para holocaustos ni son comestibles. La norma básica es que los animales puros son aquellos que tienen la pezuña partida, ¿no? Como las vacas, y que rumien la vaca. Es decir, por lo tanto, ni el cerdo, ni la liebre, ni ninguno que no cumpla esta regla de la pezuña partida y que rumien, ¿sí? Ahora, ¿qué finalidad tiene esta norma si sabemos que luego Pedro tiene esta visión en Hechos de los Apóstoles, en donde baja esta tela? ¿Alguien se acuerda de esta visión que tiene Pedro en Hechos de los Apóstoles, donde baja una tela con toda clase de cuadrúpedos? Él tiene esta visión, baja del cielo, una tela como agarrada por las 4 puntas, ¿sí? Y dentro hay cantidad de cuadrúpedos y escucho una voz que dice, come Pedro. Y Pedro dice, no voy a comer, es un animal impuro. Y le dice, come Pedro, porque todo lo que ha hecho Dios es puro. No hay ningún animal impuro. Entonces, ¿por qué esta norma pedagógica temporal, ¿no? Porque no se mantiene en el tiempo, en la cual existían animales impuros? Es muy sencillo. Es una norma pedagógica que enseña al hombre a obedecer a Dios. No necesariamente porque hubiese una razón más de fondo, sino para que el hombre pudiera desprenderse y decir, bueno, no pasa nada, yo puedo no comer de esto. Y no desenfrenarme, no, yo decido qué es lo que voy a comer. De nuevo, si esto les genera como rechazo, que es normal, de nuevo, hay que trabajar el tema de la obediencia. Y todo cristiano está llamado a vivir en obediencia, en donde yo no decido qué está bueno y qué está malo, donde yo no decido lo verdadero y lo falso, en donde yo me sé limitada, criatura. El problema es que no me sé limitada y no me sé criatura. Entonces yo quiero decir que cuál problema hay en comer cerdo, que no hay ningún problema, que me lo quiero comer. Ya está. Pues en esa época Dios necesitaba ir preparando al pueblo y que comprendiera que hay cosas que tenemos que obedecer sin comprender plenamente la razón.
porque hay cosas que exceden nuestra razón. Y comprender que existe la posibilidad de que haya cosas que excedan nuestra razón. ¿Sí? Entonces, ¿qué enseña el texto? El elemento perfecto y duradero y permanente es que hay que fiarse de Dios, que hay que confiar. ¿Qué no enseña? Es decir, ¿qué es un elemento imperfecto temporal? Que hay algunos animales que son impuros. Eso no es lo que enseña, esto no es lo que nos tenemos que quedar. No, es que en el Antiguo Testamento hay unos animales que son impuros. Eso no es lo importante. ¿Sí? Esto es un elemento temporal. Lo eterno que permanece es que hay que confiar en Dios. Cuando Dios pide algo hay que confiar en Él. Bueno, esto es como lo central. Nos quedamos en el capítulo 12 y abro preguntas. El perdón de los pecados y Sí. como que qué tipo de trascendencia como que esperaban ellos que pasaría después de la muerte, o sea, por así decirlo, porque como que qué sentido tenía la vida si después de que cometían un pecado, listo, no había ningún perdón, no había nada después de eso. Sí, justamente esa era la importancia de mantenerse sin pecado, era trascendente el que tú pecaras, no como ahora que digo, da igual. O sea, para ellos era trágico, y para nosotros debería también serlo, porque implica una ruptura. Aunque exista el perdón, los grandes santos lloran sus pecados, les duele, porque ven que fue optar por la muerte, fue optar por todo lo contrario a lo que me lleva a la vida. Entonces nosotros le damos muy poca trascendencia al pecado. Ellos en cambio le dan mucha más trascendencia porque era de vida o muerte. O sea, literalmente era de vida o muerte. ¿No? ¿Y qué pasa? Que nosotros no le damos trascendencia. Bueno, no pasa nada, cuando pueda me confieso. Y de verdad yo he visto muy poca gente que dice que le urge, que busca, que llama, que busca la manera de confesarse. No, porque no le damos trascendencia. Da igual, tengo mi vínculo roto con Dios y estoy segura que si yo tuviese mi vínculo roto con mi mamá o con alguien con una persona que quiero mucho, con una amiga, yo haría de todo, me subiría a un auto y correría a recuperar ese vínculo roto. Pero con Dios, bueno, no, ya tendré la oportunidad, da igual. Como que no le vemos tanto la trascendencia. Ellos, en cambio, sí. Por eso se cuidaban mucho se cuidaban, fallaban igual que nosotros, pero como que sí era un tema de vida o muerte. O sea, se comprendía más antes que el pecado era un tema de vida o muerte que ahora incluso, porque literalmente era de vida o muerte. Ahora, ¿cuál era la trascendencia después de la vida? No había, por eso la importancia de la descendencia. Ellos no creían en la vida después de la muerte. No tenían eso. Luego, poco a poco, se va como generando esa teología, esa concepción de la vida después de la muerte, pero no es hasta la puerta del Nuevo Testamento en el libro de los Macabeos, que ocurre en el 167 a.C. O sea, estamos hablando de 2 siglos antes de Cristo, cuando ellos empiezan a plantear que existe vida después de la muerte. No sé, ¿te acuerdas de este pasaje súper fuerte de que hay como unos hebreos, esto en el Antiguo Testamento, que es una mamá que tiene 7 hijos y les están obligando a comer carne de cerdo? Y ellos dicen, es un pasaje como muy fuerte, creo que aparece en Cuaresma, si no me equivoco. Entonces les están pidiendo come carne. A los niños, Nabucodonosor les está pidiendo que coman carne y dicen que no. Nabucodonosor no, era otro, pero bueno, el emperador del momento. Les está pidiendo que coman carne y ellos se niegan y los hacen mártires a cada uno, tipo a uno le arrancan la piel, al otro le sacan los dientes. Es un horror, tipo como te lo narran. Y llega el último hijo. Y el último hijo se le acercan a la mamá y le dice, es tu último hijo del 7. Pues estás dispuesto a perderlo, no pasa nada, tipo le damos, o sea, no pasa nada, tipo es carne, da igual. Y ella le dice al hijo, o sea, no falles a tu madre, tipo, quien te ha dado la vida, te la volverá a dar en la vida eterna.